Todavía no, ahí empezó. Y esto quedó acá. Ya. Vamos entonces hoy día a comenzar con un nuevo elemento y espero poder avanzar lo más que podamos sobre esto. Si no, vamos a tener que terminar la próxima semana. Allá, aquí empieza. Vamos a ver un capítulo que se llama Corriente eléctrica. Esto no lo hemos visto, ¿no es cierto? Y habíamos quedado que íbamos a empezar hoy día esto. Se define como la rapidez con la cual fluyen las cargas a través de una área de sección transversal. Yo aquí dibujé un cilindro y se supone que las cargas van a pasar a través de esta área de sección transversal en un cierto tiempo. Entonces, la rapidez con la cual están atravesando esto en una cantidad de tiempo es lo que nosotros vamos a hablar de corriente eléctrica. Es como si nos pusiéramos en la puerta de la universidad y empezáramos a ver la cantidad de gente que está atravesando la puerta de entrada en un cierto tiempo. Y ahí vamos a tener el flujo. Y esto tiene que ver con flujo, pero de carga. Ahora, la corriente media o promedio, se calcula dividiendo la cantidad de carga que atraviesa en un intervalo de tiempo. Delta T, ustedes saben que es un tiempo final menos un tiempo inicial. A eso le llamamos intervalo de tiempo. Entonces, la carga que atraviesa en un intervalo de tiempo le vamos a llamar corriente media, a esta, ¿no es cierto? Pero si acaso nosotros queremos calcular y llegáramos a conocer la carga en función del tiempo y queremos conocer la carga instantánea, o sea, la carga en un instante, la corriente en un instante cualquiera, entonces nosotros tenemos que derivar. Y por eso es la importancia del cálculo diferencial. Y la derivada de esa carga con respecto del tiempo nos va a dar la corriente instantánea, en un instante. Le explico, como esto no lo vamos a ver, le explico. Si la carga fuera, por ejemplo, Q igual a 2t cuadrado más t, por ejemplo, y yo quisiera saber la corriente instantánea, yo tendría que derivar esa función y evaluarla en un instante que yo quiera. Y esa es la corriente que voy a llamar instantánea. Nosotros vamos a definir esto como corriente media y así es como vamos a trabajar, ¿eh? No con una corriente instantánea. Dice la primera corresponde a la intensidad de corriente o instantánea y la segunda al promedio o corriente media. Ahora, si ustedes ven, arriba hay carga y acá abajo hay tiempo, así que la unidad en la cual se mide es Coulomb partido por segundo, pero Coulomb partido por segundo le vamos a poner el nombre de ampere. Esa es la unidad de medida de la corriente. Entonces, es la unidad de medida en la cual se mide la corriente. Y algunas equivalencias que vamos a utilizar hoy es el kilo ohm, por ejemplo, y la K, esta K que antecede a la unidad ohm, que es una unidad de resistencia, esta K vale 10 elevado a 3 o 1000. Por eso es que un kilo son 1000. 10 elevado a 3 ohm, un kilo ohm. Un mega ohm, es decir, esta M mayúscula significa mega. Esta debería ser minúscula, esta K. Pero bueno, la copié. Un kiloampere significaría 1000 amperios. Un miliampere, esta M de mili vale 10 elevado a la menos 3. Así que podemos con esto, conociendo los prefijos, saber a qué potencia corresponden. Veamos entonces qué es lo que ocurre con esto de la corriente. En un circuito externo se conviene
se conviene, es decir, vamos a decir que por convención va, va a ser así. La dirección de la corriente será en la que fluyen las cargas positivas. Es decir, las cargas positivas van de un punto a otro y para nosotros la dirección de la corriente va a ser esa. Lo que en realidad no ocurre, ocurre al revés, son los electrones los que se mueven, ¿no es cierto?, en sentido contrario, es decir, van de la parte negativa hacia la positiva. Por esa razón de que nosotros vamos a convenir que la dirección de la corriente es de donde fluyen las cargas positivas. Bueno, si nosotros consideramos una parte de este conductor y que tiene un largo delta X, podemos decir que la carga que hay almacenada o que está encerrada en esta región es el número de partículas por unidad de volumen, por el área, por el delta X y por la carga de una de ellas. Esto nos indica a nosotros la carga que está encerrada en este cilindro de largo delta X. Sin embargo, como las cargas están en movimiento, entonces las cargas tienen una rapidez. Y esta velocidad le vamos a llamar velocidad de deriva o velocidad de arrastre también se le conoce. De manera de que el delta X, ¿no es cierto?, corresponde al producto de la rapidez de deriva o de arrastre por la rapidez con que se mueven estos electrones. Hay algo que aquí hay que decir, estos electrones normalmente en un conductor se mueven en todas las direcciones, es decir, no solamente de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, sino que se mueven en todas las direcciones. Así que esta velocidad de deriva no es la velocidad con que se mueve el pulso electromagnético o el pulso eléctrico. Esta velocidad es mucho más pequeña. Luego, después de cambiar esta relación, el delta X en función de esta cantidad, llegamos a la conclusión de que la corriente es delta Q partido por delta T. Y que sería igual a N, que es el número de partículas por unidad de volumen, por el área, por la velocidad de arrastre y por Q. Generalmente la velocidad de deriva o velocidad de arrastre es más pequeña que la velocidad promedio entre las colisiones. Bueno, esto realmente es para definir cómo en forma física ocurre dentro de un conductor. La verdad es que para lo que vamos a ver son definiciones que nos llevan a ciertos conceptos. En un conductor eléctrico lo que se propaga muy rápido es el campo eléctrico. O sea, si ustedes pulsan un interruptor, casi instantáneamente se prende la luz. Y no significa que un electrón viaja del interruptor a la ampolleta ahí, porque la rapidez con que se mueven es muy pequeña. Además, se mueven unos electrones a cierto espacio, después los otros se mueven hacia adelante y así sucesivamente van moviéndose estas cargas eléctricas. De manera de que la rapidez con que se mueve el campo eléctrico es cercana a la rapidez de la luz. Y los electrones no se mueven con esa velocidad. Por eso a esta le llamamos velocidad de arrastre o velocidad de deriva. Bien, vamos a ir de alguna manera, esta definición que tenemos acá nos va a llevar a un concepto que es interesante, se llama densidad de corriente. Es una magnitud vectorial. Esto yo hice hincapié acá, no lo subrayé, pero es una magnitud física vectorial.
y que tiene que ver con la densidad de corriente en una superficie. En un conductor en equilibrio electrostático, el campo eléctrico en su interior es nulo. Sin embargo, en el caso de un alambre de cobre, las cargas están en movimiento, aun cuando no existe una diferencia de potencial, que es lo que yo le decía recién, que si nosotros miramos este conductor, ¿no es cierto?, sin necesidad de que haya una diferencia de potencial entre los extremos, estos electrones se están moviendo en todas las direcciones. Cuando ponemos una diferencia de potencial, los electrones se mueven en un sentido, porque son atraídos por el positivo, de manera que ahí se mueven de negativo a positivo. Y este concepto de que aún así, aunque el campo eléctrico en su interior se considera nulo, hay un campo entre los dos puntos y que hace mover estos electrones. El campo neto. Bueno, así llegamos al concepto de densidad de corriente, donde va nuevamente a aparecer el N, que es el número de partículas por unidad de volumen, la carga y la velocidad de arrastre. Bueno, todo en realidad no lo vamos a usar. La densidad de corriente la vamos a tomar como sigma multiplicado por el campo eléctrico. Bien, y donde este es muy importante, se llama conductividad eléctrica. Q es la carga de la partícula, N es el número de cargas por unidad de volumen, y así nosotros vamos a desembocar en un concepto que es muy interesante. El sigma le llamamos conductividad eléctrica. Y ¿por qué es importante? Porque nos va a llevar al concepto de resistividad, de cómo los conductores, ¿no es cierto?, el valor recíproco de esto, los materiales presentan una capacidad de oponerse al paso de la corriente. Así la densidad de corriente se puede expresar como sigma por el campo eléctrico. Nosotros ya habíamos visto algo de lo que es el campo eléctrico, ¿sabes? ¿De qué se trata? Desembocamos con todo eso en una ley que se llama ley de Ohm. Cualquier persona que haya estudiado electricidad debe conocer lo mínimo que existe esta ley que se llama ley de Ohm. Se dice que ciertos materiales son conductores óhmicos, es decir, que tienen una característica especial, es decir, se comportan con una proporcionalidad. Si la razón entre la densidad de corriente y el campo eléctrico es constante, o sea, si la conductividad que ustedes tienen allí, ¿no es cierto?, es una constante. Existen otros materiales que no verifican la ley de Ohm y se dice que no son ómnicos, o sea, de que esta resistividad, ¿no es cierto?, puede variar. Por tanto, lo que vamos a partir diciendo de que la condición debe cumplir un material conductor que sea óhmico. Y así vamos a establecer esta ley de Ohm. Si nosotros tenemos un conductor eléctrico como el que estoy mencionando acá y aplicamos una diferencia de potencial entre los extremos de este conductor, va a aparecer un campo eléctrico en el interior. Ese va a ser el causante de que las cargas se muevan. De manera entonces que si esto lo consideramos como una integral de línea, porque bueno, esto se define acá, nosotros no vamos a trabajar con cálculo, por tanto nos vamos a ir al puro resultado. Si el campo es constante en el interior y la longitud es L, esta integral se puede decir que es E por L. Así entonces la diferencia de potencial que hay en los extremos del vector
es igual al producto del campo por la longitud que éste tiene, que es E. Y hemos de considerar que el campo eléctrico es constante. Así, mezclando todos los conceptos, densidad, ¿no es cierto? Y esta expresión de acá E por L, nosotros vamos a deducir matemáticamente. Yo no los quiero aburrir con esto, la verdad que me voy a ir a la fórmula al tiro, pero la densidad es E por el sigma, que es la conductividad por el campo, pero el campo eléctrico es B por L, que es la expresión que sale de acá. Es decir, si yo despejo el L lo paso dividiendo para acá y me queda la diferencia de potencial partido por L. De esa manera, entonces, obtengo esa relación, ¿no es cierto? Y obviamente que la densidad es igual a la corriente partido por área. Por tanto, mezclando estas dos expresiones, llegamos a esta relación que es la más importante, y que la diferencia de potencial entre dos puntos de un conductor es directamente proporcional a la resistencia del conductor y a la intensidad de la corriente. Así, a esto, a expresión V es igual a R por I, le vamos a llamar que ese va a ser la ley de Ohm. Sin embargo, hay algo bien interesante. Aquí tenemos a este factor L partido por sigma y partido por A. Solamente este factor de acá adelante, ¿no es cierto? Va a estar relacionado con la resistividad. De manera de que 1 partido por sigma es ρ. A ver, déjenme poner acá en esta pizarrita. Entonces vamos a decir que ρ, qué incómodo ahí, que ρ, a ver, acá, ρ es 1 partido por sigma. De manera de que esto que hay aquí, ¿no es cierto?, está en la expresión aquí. L, el sigma está acá en el denominador. Por lo tanto, aquí con un 1 delante lo podemos factorizar y me va a quedar 1 partido por ρ. Y a eso le vamos a llamar resistividad. Resistividad. Pero L partido por A y multiplicado por la resistividad es lo que nosotros llamamos la resistencia de un conductor. Entonces hay dos cosas acá. Una, por un lado, la resistividad, y otra, la resistividad ρ, que es la propiedad que tiene la sustancia de la cual está compuesta la resistencia. Y R es el valor de la resistencia. Pero la resistencia depende de la arquitectura, es decir, de cómo está conformada. Profesor, quiere decir que depende del tipo de material, la resistencia, del largo, la longitud y del área. Así que yo puedo sacar la resistencia de un conductor de cobre, por ejemplo, de un conductor de cobre, entonces voy a buscar la resistividad del cobre. Profesor, ¿qué largo tiene ese conductor? 2 metros, entonces L vale 2 metros. ¿Y qué diámetro o calibre tiene el conductor? Bueno, tiene un diámetro, supongamos, de un radio de 2, de 0,1 centímetro, 0,1 centímetro. Entonces saco el área de este conductor y pongo todas estas cantidades y ahí obtengo la resistencia que tiene ese conductor. Pero el ρ que hay acá, el ρ tiene que ver con si este cilindro es de cobre, es de aluminio o de otro material conductor. ¿Ah? Entonces el ρ es la resistividad, que es la propiedad que tienen
el tipo de sustancia o el material del cual está compuesto. En cambio, la resistencia es mucho más que eso, porque tiene que ver no solamente con la sustancia, que es Rho, sino tiene que ver cuán largo o cuán corto es, depende de la longitud, y si es muy ancho o muy delgado. De manera de que la resistencia la podemos calcular de un conductor de esta manera. Y esta expresión que le vamos a llamar ley de Ohm y que vamos a utilizar en algunos cálculos. ¿Mm? Vamos a utilizar cosas bien sencillas. No, si hay algún ejercicio que aparece con densidad de corriente, lo vamos a dejar a un lado para no crear problemas, porque se empiezan a poner los ejercicios muy espesos. Denominamos resistividad al valor recíproco de la conductancia. En efecto, 1 partido por sigma es Rho, donde sigma es la conductancia. La resistividad es la propiedad de la sustancia de la cual está hecho el conductor y se mide en una unidad que llamamos ohm multiplicado por metro. La resistencia, que es la que estoy mencionando allí, se mide en ohm. Se mide en esa unidad que es ohm, en honor a Simmons Ohm. L es la longitud del conductor y A es su área de sección transversal. Así es que si nosotros queremos calcular algún elemento de la resistencia, basta con que demos de qué tipo de material se trata, la longitud y el área. Obviamente, si conozco la resistencia, ya conozco un buen parámetro. Si a esa resistencia le aplico una diferencia de potencial, para una resistencia conocida le aplico una diferencia de potencial, puedo saber cuánta corriente está circulando por ese conductor. Bien, hay otro factor acá que no podemos dejar pasar, y es que la resistividad del conductor, del material, la resistividad, depende de la temperatura y está relacionado con la temperatura por esta relación que dice la resistividad a una temperatura T es igual a la resistividad a la temperatura T sub 0 multiplicado por 1 más alfa, que es un coeficiente, por la variación de temperatura. Esta expresión la vamos a ver más adelante cuando veamos dilatación. Así que un cuerpo cuando está, se le aplica o cambio de temperatura, el cuerpo se dilata o se contrae, algunos materiales. Pero en la misma expresión se utiliza para la resistividad. Así que un cuerpo cuando varía su temperatura, un conductor, varía también su resistividad. Esa expresión a veces uno la encuentra en algunas partes escrita, ¿no es cierto?, de la siguiente manera. Es decir, si Rho es igual a Rho sub 0, factor de 1 más este coeficiente de resistividad, que es alfa, por delta T, que es la variación de temperatura, podemos tener que esto es Rho por S, y aquí nos queda Rho alfa delta T, variación de temperatura. Si pasamos esto para acá, restando, nos va a quedar Rho menos Rho sub 0, ¿no es cierto? Es igual a, perdón, era 0, es igual a Rho sub 0 alfa por delta T, ¿verdad? Ya esto, la resistividad final menos resistividad inicial, le llamamos delta Rho, que es la variación de resistividad. Y eso va a ser igual a Rho sub 0, alfa, delta T. Bueno, esta expresión en realidad es la misma de arriba,
Rho está relacionado con la temperatura T y Rho sub 0 está relacionado con la temperatura T sub 0. Bien. Bueno, veamos, esto es para cultura general ahí nomás. Entonces tenemos esa expresión ahí, corriente y temperatura. A ver si acaso vemos un ejemplo al tiro acá. Esperen un momentito que... No, ya lo vamos a plantear un rato más. Vamos a ver. Voy a proponer un ejemplo bien interesante. Vamos a ver si acaso podemos poner un ejemplo acá. Ya, ejemplo número 1. Vamos a suponer que tenemos una estufa. Una estufa de 1200 ohms. Y se conecta a 220 volts. Calcular la corriente. La corriente que consume. Entonces la estufa tiene una resistencia de 1200 ohmios. ¿Y qué está haciendo ahora este computador? Mire cómo pone esos círculos. Y la diferencia de potencial es 220 volts. Entonces, ya ustedes ven que es algo bien sencillo. Y nos preguntamos, profesor, ¿cuánto será la corriente que circula por esta estufa? Entonces, bueno, voltaje igual a resistencia por intensidad, por lo que la intensidad es igual al voltaje partido por la resistencia. Y eso es 120 volts, partido por 1200 ohms. Hagan la división, niños. Yo voy a meterme también acá con mi calculadora. Es 0,18. Ya. Qué bueno. 0,18. Ah, qué bien. Esto nos queda volts partido por ohm. Pero según, bueno, le voy a poner la palabra ampere. La corriente se mide es 0,18 amperios. ¿Ah? Entonces voy a explicar algo interesante. El voltaje se mide en volt. Profesor, la resistencia se mide en ohmio. Y la corriente se mide en ampere en el sistema internacional. Así que si ustedes quieren calcular la resistencia en ohm va a ser volt partido por ampere. Por ejemplo, el ohm va a ser volt partido por ampere. Porque este pasa dividiendo para allá.
Y si ustedes quieren la corriente, entonces el ampere, ¿qué es lo que va a hacer? El ampere va a ser volt partido por ohm. Este pasa dividiendo. Volt partido por ohm. Bueno, así de simple. Y el volt va a ser ohm por ampere. El volt puede escribirse como ohm por ampere. Esto debido a que nosotros estamos usando la ley de, ¿cómo dije que se llamaba? Se me olvidó el nombre. Niños, ¿qué les pasó? Ley de Ohm. Eso es. Vayan, ¿cómo se llama? Internalizando eso. Miren, 0,18. Profesor, ¿y por qué no lo escribe en miliamper? ¿Será posible eso? Claro. Si la corriente es 0,18 amper, no, ahí está. Tengo poca paciencia. Ahí. Vamos a escribirlo en miliamper. Entonces, profesor, tiene que multiplicar por algo que valga 1. Claro. 1 miliamper. 1 miliamper es mili, es 10 elevado a la menos 3. Es 10 elevado a la menos 3 amper. Ya. 10 elevado a la menos 3 amper. Entonces este amper con ese se va. Y me queda 0,18 por 10 elevado a la menos 3. Y eso pasa el 10 elevado a la menos 3. ¿Cómo pasa arriba este potencia? Pasa multiplicando. Así que quedaría 0,18 multiplicado por 10 elevado a 3. Y esto es miliamper. Porque esto es una potencia negativa. Pasa el numerador multiplicando. Y esto multiplicado por 10 elevado a 3 nos da 180 miliamper. Listo. Ahí la escribimos la corriente en eso. Pero hay algo interesante. Profesor, y esa estufa es muy gastadora. Consume 180 miliamper, ¿no es cierto? ¿Cuál será más económica si la resistencia es mayor o la resistencia es menor? Entonces, pueden ustedes ahí, en vez de 1200 de resistencia, vamos a comprar una y en vez de 1200 vamos a traer una de 400. Y si traemos una de 400, entonces nos va a quedar acá abajo, en vez de 1200, nos va a quedar 220 partido por 400. Y así vamos a tener una corriente un poco mayor, en la medida en que esta resistencia vaya disminuyendo. Por eso que es importante ahora que nosotros analicemos otro concepto, la potencia. Bueno, de la resistividad podemos hacer algún ejemplito. A ver. Niños, son las 12:50. ¿Quieren hacer break o hoy día lo pasamos por alto? Digan nomás. Sí, por favor, profesor. Un break de 10 minutos a la 1. ¿Les parece? Ahí se toman un cafecito. Sí, profe, gracias. Ya. Vamos a parar la grabación, sí, pues. Paramos la grabación. A la 1 nos encontramos. Debe tener grabación.